Jesús. El centro de mi vida es Jesús. El centro de mi vida. El centro de mi vida es Jesús. El grano del trigo, esa semilla, tenga un desarrollo. En Cantar de los Cantares 2:3 dice: como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. Estaba, dice, bajo la sombra del deseado. ¿Sabe quién es el deseado? Es Jesucristo. Ahora, cuando el espíritu de la paternidad está sobre mí, yo soy trigo. Pero cuando el espíritu de la paternidad no está en mí, déjeme decirle, somos cizaña. Por duro que parezca, pero si nosotros vemos la Biblia, eso nos enseña. Ahora, ¿qué fruto yo estoy dando? Yo creo que más que decir algo, tú y yo sabemos qué fruto estamos dando. ¿Qué es lo que está saliendo de nosotros? Aquella persona que es llena o está bajo el espíritu de la paternidad es una persona que impacta el ambiente donde llega, pero para bien, no para mal. La persona la cual está siendo llena del espíritu de la paternidad, en el momento de la peor tentación que puede tener, hay un fruto. En el mayor momento de la prueba que puede haber, hay un fruto. Hay un carácter de Cristo. Hay algo diferente. Esa persona ama sin condición. Pero la persona que no tiene ese espíritu en su vida y no ha sido transicionado porque quizás aún vive en las costumbres del pasado, también tiene ciertas señales. Y rápido lo vamos a leer, se lo voy a leer por el tiempo, para que no digan que me lo inventé. En Génesis 12, esta porción es cuando Abraham, luego de que Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, dice que descendió a Egipto. Veamos lo que pasó ahí. Génesis 12 del 10 al 20 dice: hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán, tu mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes del faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criados, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón, a su casa, con grandes plagas, por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Hasta ahí vamos a leer. Dice la Biblia que en lugar de que Abraham se mantuviera en la palabra de Dios, dice que bajó a Egipto porque no había alimento. Ahora, yo puedo ver algunas características en Abraham en ese momento. Hay algo bien interesante, y es que dice que Abraham, por causa de ella, por causa de Sara y su mujer, él se le dieron cosas. Otra cosa, él le dijo: no voy a hacer que me maten porque vean que eres mi esposa. Decir que soy mi hermana y andate con el faraón. Podemos ver ese estilo de vida o esa conducta de Abraham. ¿Cree que era una conducta dada por Dios, o era una conducta que había visto quizás en su padre, quizás en su hermano, quizás en su tío? Eso él lo estaba reproduciendo.
Y yo veo varias cosas ahí en Abraham en ese momento, ciertas características que se las quiero decir. Primero, yo veo a Abraham ahí, espérame que se me perdió. Yo veo algo bien interesante ahí, y es que él buscó su propio beneficio y no le importó pasar sobre quien fuera. No le importó darle su mujer al faraón con tal de tener vacas, con tal de tener ovejas, con tal de tener criados. Ahora, otra cosa. Abraham en ese momento, sus intereses individuales estaban por encima del interés colectivo, que era Sarai y eran las personas que tenía con él. ¿Qué había ahí? ¿Qué estaba haciendo? ¿Estaba multiplicando? ¿Estaba sumando a Abraham? ¿O estaba dividiendo? ¿O estaba restando? Porque en ese momento él se separó de aquellos que iban de Sarai, que iba con ella. Ahora, ¿cómo es nuestra vida? Pensemos un momento, ¿cómo estamos nosotros este día? ¿Estamos pasando sobre la persona que sea por obtener lo que yo quiero? ¿Estoy haciendo las cosas a mi forma? ¿No estoy siendo leal con la gente? Porque Abraham no le fue leal a su mujer. Él prefirió su vida, él prefirió una añadidura a tener a su mujer a la par. Y eso no puede ser de alguien que el espíritu de la paternidad esté sobre él. Eso no puede ser de una semilla de trigo, porque eso no es dulce. Eso venía de una semilla de cizaña. Ahora, para ir finalizando, el objetivo de esta palabra no es ni acusarte, no es ni señalarte, no es ni decirte eso, tu vida no está bien. El propósito de esta palabra es que Dios te dice: ahora es momento de hacer las cosas diferente. Ahora te dice: puede haber un cambio en tu vida. Ahora tú esta noche puedes desechar esas costumbres, puedes tirar a la basura esa rutina. Ahora tu vida puede ser distinta, pero la decisión la tengo yo y la tienen ustedes. Para ir terminando, acompáñenme a Josué. Por el tiempo se nos terminó. Josué 24, 1 al 3 dice: reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem, y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces, sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia y la di a Isaac. Podemos ver cómo Josué, sus últimas palabras de despedida, porque más adelante dice la Biblia que él muere, llamó a todo el pueblo. Habían llegado a la tierra prometida, habían disfrutado de los frutos de todo lo que había ahí, pero el pueblo seguía adorando a dioses ajenos. Les quiero recordar algo, y es que el Señor esta noche quiere recordarte que tú y yo somos unas nuevas criaturas, que tú y yo, dice la Biblia, que fuimos tomados por Jesucristo, sacados de un lugar y puestos en un lugar. Dice la Biblia que tú y yo estamos en Lodebar, que tú y yo estamos en el lodo cenagoso, donde nada y nadie daba nada por nosotros. Pero dice la palabra que Él nos sacó de Lodebar y nos puso a la mesa del Rey. Tú y yo estamos en la mesa del Rey. Josué le dijo a este pueblo: estamos de este lado
río, pero antes estábamos allá. Y menciona a Taré, al padre de Abraham, a ese hombre que no pudo llevar ni siquiera a sus propios hijos a donde Dios le había dicho, porque no había un espíritu diferente en él y porque se había acomodado a las costumbres que había aprendido en Ur de los caldeos. Pero Josué les dijo: pueblo, hermanos, recuerden de dónde nos sacó el Señor. Recuerda de dónde Dios te trajo. Tú estabas al otro lado del río, les digo, donde adorabas a otros dioses, donde tu vida no era feliz, donde tu vida era un fracaso, donde tu vida no tenía visión. Pero ahora estamos de este lado del río, les estaba diciendo. Y en el 15 les dijo, 14 les dijo esto: ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. ¿Qué nos pide el Señor esta noche? Quitemos esas viejas costumbres de nosotros, quitemos esos viejos patrones de vida de nosotros, quitemos esos pensamientos, quitemos esos deseos, quitemos esas contiendas, esa pelea de en medio de nosotros, porque eso no es lo que Dios, no es para lo que Dios nos llamó. Y en el 15 les dijo: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero le dijo Josué esto: serviremos a Jehová. Josué le dijo: pero yo y mi casa nunca más regresaremos del otro lado del río, pero yo y mi casa nunca volveremos a las costumbres, nunca volveremos al mismo estilo de vida, porque hemos comprendido que allá no había nada y que ahora hay una vida diferente para nosotros. La pregunta para finalizar es esta: ¿de qué lado del río queremos estar? ¿En qué lado del río te sientes mejor? Esa es la pregunta, o eso es la pregunta de todo lo que les acabo de hablar. Quizá le voy a preguntar a eso. ¿De qué lado del río queremos estar? Cierra tus ojos y dile al Señor ahí donde tú estás: ¿de qué lado del río quieres estar? Espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida, que Dios haya podido hablar a tu corazón, a tu espíritu, que te haya edificado. Quiero invitarte, si es así, a que puedas reunirte con nosotros. Nuestras reuniones son los días miércoles 6:30 de la tarde y domingos a las 9 de la mañana. Dios tiene algo especial para ti en este lugar. Ven, no te quedes en casa, reta, hay algo muy bueno.